Hola, hoy os vengo a hablar de 8 plantas suculentas perfectísimas para principiantes, es decir, 8 plantas suculentas súper fáciles de cuidar que no requieren apenas ningún cuidado para ser felices. Las plantas suculentas ya por definición son plantas que tienen algún órgano suculento capaz de retener agua. Este podrían ser por ejemplo las hojas o los tallos. Yo en este vídeo me he centrado en escoger 8 plantas con hojas suculentas que en mi opinión, en mi experiencia, son muy fáciles de cuidar. Pensad que yo tengo una gran pasión por las plantas y esta pasión empezó justamente con las plantas suculentas, por lo que podría deciros que a lo largo de estos años tengo como una cierta noción de cuáles son las suculentas fáciles y las difíciles, al menos para mí, a la hora de tener en casa. Y en este vídeo quiero mostraros lo fácil. Así que si os gusta este tema, pues empecemos ya con la primera suculenta. La primera suculenta de la lista es esta que tengo aquí tocando mi dedo, o casi tocando mi dedo, que es un Graptopetalum paraguayense, conocida vulgarmente como planta fantasma. Se trata de una planta suculenta que yo conocí, bueno, fue una de las primeras que conocí, y ya desde un principio me enamoró porque me parece muy bonita y realmente es muy fácil de cuidar y de propagar. Es una plantita que, como veis, crece formando rosetas que parecen flores, aunque en realidad no son flores. Sus flores realmente son como mucho más pequeñas y de color así como blanquecino, por lo que esta en sí es una planta que destaca mucho más por sus hojas y por las tonalidades tan bonitas que tienen. En este caso, este Graptopetalum lo tengo aquí en esta gran composición de suculentas. A mí personalmente me encanta hacer composiciones con suculentas. Me gusta mucho jugar un poco con los colores de cada una y sobre todo siempre escoger suculentas que sean fáciles y que puedan combinar bien entre ellas. Y para mí una de las cosas que más me gusta del Graptopetalum es que tiene esta forma que es como que se asemeja un poco a la de una echevería, ¿vale? Es como similar a la de una echevería, pero mucho más fácil de cuidar. Porque muchas echeverías sí que tienden como a veces a pudrirse cuando nos pasamos con el riego o cuando el sustrato no es suficientemente drenante. En cambio, Graptopetalums y plantas así como muy similares, he visto que es muy difícil que se pudran. Es como que les da bastante igual a dónde crecen. Y otra cosa que para mí la hace una planta perfectísima para principiantes y perfectísima para cualquier persona que quiera como experimentar un poco con plantas es que si se rompe una hoja, que es algo que le pasa bastante a este tipo de suculentas, pues en unas semanas conseguimos esto. Conseguimos que a partir del extremo de la hoja salga literalmente una nueva planta, que a la que pongáis en tierra se desarrolla rápidamente y crece bastante rápido. Por lo que es una planta que realmente podéis propagar con mucha facilidad y si os apetece la podéis tener por todos sitios. Otra cosa que sí que tengo en cuenta con estas plantas es que sí que las tengo a pleno sol. A mí personalmente las suculentas en general me gusta tenerlas a pleno sol o con mucho sol. Yo, por si os lo preguntáis, lo único que sí que tengo en cuenta a la hora de cuidar mis Graptopetalums, por ejemplo, o cualquiera de estas plantas suculentas tan fáciles de cuidar, es que si veo que el sustrato está húmedo o mojado, pues no riego, ¿vale? Eso sí que intento hacerlo. Pero no me preocupo tanto como con otras suculentas, que sí que les doy un sustrato mucho más especial, con más pelita, con más drenaje, y me aseguro siempre de que se seque bien el sustrato. Con estas puedes ser bastante más flexible a la hora de cuidarlas, y básicamente la puedes cuidar como cualquier otra planta, básicamente, ¿sabes? Entonces, son fantasía. Así que pasamos ya a la segunda suculenta. La segunda suculenta de la que os quiero hablar es el Curioficoides, que es esta plantita azul de aquí. Esta es una plantita que antiguamente estaba bajo el nombre de Senecio ficoides, aunque también la llaman Senecio o Curio Monte Everest. Me gusta mucho esta suculenta porque es una suculenta que fácilmente se puede hacer bastante alta. Fácilmente puede superar el medio metro de altura y esto destaca mucho o queda muy bien cuando la combinas con otras suculentas que por lo general no tienden a hacerse tan altas. Yo este de aquí lo tengo en esta gran maceta junto con un montón de sedums de distintas variedades y yo personalmente es una planta que prefiero tener en una maceta muy controlada porque es una planta que es muy invasora, al menos en mi experiencia. Esta es una plantita que cuando yo la descubrí, pues obviamente me enamoré porque es muy chula y empecé como a propagarla por un montón de macetas y después me di cuenta que esto es un problema porque no se muere nunca. Y al final recuerdo que tuve que tirar un montón de senecios de estos, o curios, porque si no, no te dejan crecer otras plantas. Por eso yo os recomiendo, si queréis hacer una composición con un senecio, que sea, por ejemplo, con otras suculentas que sean mucho más bajitas y así que no compitan tanto entre ellas, ¿vale? De senecios como este hay variedades muy similares. Yo personalmente creo que esta es de las más bonitas
en mi opinión, y a mí personalmente me gustan mucho como sus tonos azulados. Y un dato curioso de los curios y los senecios, o al menos de la gran mayoría, es que sus hojas, si las cogemos y si las rompemos, esto es un dato muy aleatorio, pero el olor que hace es súper bueno, me encanta el olor que hace, me apasiona. Y de hecho hay muchos tipos de peperomia, por ejemplo, que se parecen un poco a los senecios, y yo muchas veces, para saber si es una peperomia o un curio, digo curio o senecio porque nunca sé cuál es cuál, ¿vale? Para mí son como lo mismo. Pero para saber si es un curio o no, te lo puedo decir literalmente por el olor que hace. O sea, es un olor muy característico. También, al ser una planta suculenta que se puede hacer tan grande, hay que saber que resiste particularmente bien en épocas de sequía, ¿sabes? O sea, dentro de todas las suculentas que ya de por sí aguantan muy bien épocas de sequía, las más grandes, por el hecho de que retienen más agua en su interior, pueden tolerar mejor periodos prolongados de sequía. Entonces, esto es otro punto a favor de los curios. Esta es también una de estas plantas a la que les gusta crecer a pleno sol, y de hecho, si os fijáis, sus hojas tienen de por sí un recubrimiento, tienen como unos ciertos, como un polvo, que si tú lo tocas, si tú tocas la hoja, le quitas el polvo y dejas como una mancha de por vida. Esta mancha ya no se va. Esto pasa con muchas suculentas, muchas tienen este mismo polvillo, que yo no sé ahora, no sé cómo se llama, pero es como una protección contra, pues para el sol y contra ciertos tipos de hongos, imagino, o de insectos. La tercera suculenta de la que os quiero hablar es el Aeonium, en este caso un Aeonium arboreum. Esta es una planta de la familia Crassulaceae. Pensad que la mayoría de plantas suculentas, o no la mayoría, pero una gran parte, está dentro de esta misma familia. El Graptopetalum, que os he enseñado al principio, está también en esta misma familia. Mientras que el curio, que os acabo de enseñar, ese está en la familia Asteraceae, que me parece que no lo he comentado. La familia Asteraceae es donde están como muchas plantas en flor, tipo el girasol, los crisantemos, la lechuga, todo esto es la familia Asteraceae, y el curio también. En este caso, esta, como digo, pertenece a la familia Crassulaceae, donde se encuentran la mayoría o una gran parte de plantas suculentas. Algo que es apasionante de esta planta es obviamente su forma, que también, igual que el Graptopetalum, crece en forma de roseta. Y ya como la misma intuición ya te indica de esta planta, es una planta que quiere mucho sol, pero que si está más en la sombra se vuelve más verde, mientras que cuando le da más el sol se vuelve como mucho más rojiza, ¿sabes? También cuando tiene más agua se vuelve más verde, mientras que cuando hay menos agua o hace más calor o así es como mucho más roja y un color mucho más fuerte. Es una planta suculenta también que crece como más rápido que las otras suculentas, o normalmente lo hace así. Por lo que a mí personalmente me gusta más tenerlo en una maceta individual, porque si lo pongo con, por ejemplo, echeverías o Graptopetalums, esta planta crece mucho más alta también, y si la tienes pues en ciertas composiciones, a veces se hace como demasiado grande y tienes como que podarla, porque si no es como que le hace sombra a las demás y las otras se ven como más afectadas y no les gusta. Y seguimos hoy por la Otona capensis, que es esta planta suculenta colgante que tengo en mis brazos. Esta es una planta llamada popularmente collar de rubíes, ya que sus hojas parecen literalmente un montón de rubíes colgantes. Me hacía como mucha ilusión poner una planta suculenta colgante en esta lista de suculentas fáciles de cuidar, y aunque sí que es verdad que hay muchas opciones, para mí personalmente la Otona capensis sería como de las más fáciles, sin ninguna duda, y a la vez, personalmente me parece una planta suculenta realmente atractiva, muy muy bonita. Yo esta maceta particularmente es como que hace ya posiblemente años que la tengo, y la tengo siempre como en un mismo rincón aquí en la terraza, y la verdad es que no le hago ningún cuidado especial, está siempre en el mismo sustrato, no la fertilizo, no hago nada, y me sorprende lo fácil que es de cuidar y de que esté bien, y lo bonita que está siempre, es como que nunca se pone fea, al menos no sé, es como que está bastante bonita, ¿no os parece? La Ozona capensis es una suculenta que tolera también muy bien el sol. Yo la tengo, de hecho, al sol. Sí que a veces la he tenido más en la sombra y a mí me da la sensación de que en la sombra crecen más débiles. Es como que las hojas no crecen con esta fuerza, crecen como mucho más débiles y se rompen antes, se quedan como más verdes, menos gruesas, y también la estética en sí de la planta general es peor cuando está más en la sombra, en mi experiencia. En cambio, en el sol y con menos agua, las hojas son como más lilas, más gruesas, más fuertes, y te vive mucho mejor. Es también una planta suculenta muy fácil de propagar, de crecimiento rápido, y como veis, se esparce muy muy fácilmente y muy rápidamente en cualquier espacio horizontal o bueno, en cualquier espacio
donde la pongáis. También destacar un poco sus flores amarillas. Yo no sé hasta qué punto se ve en este vídeo, pero más allá de sus tonos lilas y verdes, las flores son como así amarillas, se abren más cuando le da el sol y personalmente me gusta mucho cómo queda el contraste del amarillo de las flores con el lila o con el verde de las hojas. Y como curiosidad os diré que es una planta que he leído que crece muy bien en sustratos pobres en nutrientes. Es de la misma familia que el curio, ¿sabéis? La planta suculenta que os he enseñado hace un rato, preciosa. También de la misma familia que el curio rowleyanus. El curio rowleyanus es una suculenta colgante muy popular, muy habitual de ver y para mí bastante más difícil de cuidar que la Autona capensis. O sea, si tenéis como distintas opciones el curio o la Autona, yo, y sin ninguna duda, creo que la Autona es mucho más fácil de cuidar, de crecimiento mucho más rápido y, o sea, simplemente el curio tiene más tendencia a pudrirse cuando el sustrato está como demasiado húmedo o cuando no es el adecuado. A la Autona capensis le da más igual estas cosas, es como que se adapta bastante bien allí donde la pongas. Aún así sí que hay que tener en cuenta que es una suculenta que quiere mucha luz y creo que esto sí que es un punto importante para esta planta. De hecho, todas mis Autonas capensis, todas las que tengo en casa, provienen de una misma planta que yo compré hace quizá 2 años o así en un garden por €1, que era literalmente una ramita así. Y pues la he ido propagando y se ha esparcido por un montón de sitios. Yo, si queréis esta planta, incluso os diría que os sale más a cuenta, si algún día la veis por la calle, coger un trocito y plantarlo a comprarla, porque ya os digo, se hace muy rápidamente y os la recomiendo un montón. La siguiente suculenta que recomiendo a todos los principiantes en plantas que me estáis viendo es el agave atenuata. Los agaves son plantas que se pueden hacer muy grandes, totalmente enormes, son muy fuertes y para mí el agave atenuata es como el que es aparentemente más delicado, más fino, pero que a la vez mantiene la fuerza, la resistencia de cualquier otro tipo de agave. Es una planta que destaca por sus hojas y por el patrón geométrico en el que crecen. Y después hay que saber también que es una planta monocárpica. Por lo tanto, cuando florece, monocárpica lo que quiere decir es que cuando la planta florece, la flor le sale como por el centro, le sale como una vara alargada muy grande, y la planta termina su ciclo, deja de crecer y es entonces cuando le salen distintos agaves por alrededor. Y es a partir de estos hijitos cuando es más fácil propagar esta plantita. Decir también que es de la familia Asparagaceae. En esta familia es una familia como súper diversa, súper amplia de plantas, donde hay otras plantas como por ejemplo las sansevierias. Pensaba que tenía una aquí detrás. Las sansevierias, las beaucarnias, no sé, las aspidistas creo que también están allá. Los espárragos es realmente una familia muy grande, los jacintos también están allí con los espárragos. Y como cualquier otra suculenta, es una plantita que quiere bastante luz, un sustrato bastante drenante, esto es como lo ideal, pero aún así es como que se adapta bastante bien allí donde la pongas. Yo recomendaría, eso sí, que controlarais mucho el tamaño de la maceta, porque la planta va a sacar el máximo provecho del espacio que tenga. Si la ponéis en una maceta muy grande, se va a hacer realmente grande. Por lo tanto, yo es una planta que os recomendaría que la pusierais o sola o en un espacio muy grande, donde no moleste a las otras plantas. Es como, una vez la tienes ya en su sitio, ya te puedes olvidar de ella y se va haciendo bonita y grande y preciosa. Y otro punto que me gusta mucho del agave atenuata particularmente es que no pincha, sus hojas no pinchan y esto con otros tipos de agave no es así. En muchos casos, tú cuando tocas las hojas te quedas sin mano, la pierdes. O sea, pinchan muchísimo, son súper, bueno, pinchan más que un cactus, pero el agave atenuata no pincha. Entonces es fantástico si queréis una plantita suculenta que no pinche, ¿sabéis? Esto pues, va bien. Y la próxima suculenta de la lista es la Orbea variegata, que es esta suculenta que tenéis aquí en pantalla. Esta es una planta popularmente llamada flor lagarto, flor de carroña, flor estrella, dado a que hace una de las flores más bonitas dentro del mundo vegetal y sin duda más bonitas también dentro del mundo de las suculentas. Es una flor preciosa, os voy a poner una foto por aquí, y huele particularmente mal, muy muy mal. Para mí, y sin ninguna duda, dentro de lo que serían las plantas de este estilo, lo que son las orbeas, las estapelias, las juernias, para mí las orbeas variegadas son sin duda las más fáciles de cuidar. También deciros, mucha gente se cree que esto es un tipo de cactus. No es así. Los cactus, ya sabéis, son una familia de plantas aparte, como apartada de las demás.
Y esta plantita está en la familia Apocynaceae. En esta familia hay plantas como las ollas, las disquidias o los pachypodiums, me parece que también están aquí. Es una familia también muy diversa y muy variada y con muchas flores bonitas. Y como veis, aquí tengo otra Orbea variegata. En este caso es una variedad un poco más grande, una variedad más común. La que os estaba enseñando ahora hace un momento es de hojas o de tallos, digamos, porque hojas no tiene, de tallos un poco más estrechos. Muy curiosa, pero es igual de fácil de cuidar y a mí me parece que son como distintas subvariedades dentro de la misma especie de planta que es la Orbea variegata. Y en este caso, como podéis ver, es una planta que cuando crece se puede hacer como medio colgante, no como la Autona capensis, ¿sabéis? Pero sí bastante colgante, un poco colgante. Y destacar otra vez sus flores. Sus flores son particularmente atractivas, no por su olor, que es horrible, sino por lo inusuales que son. Son flores que huelen a carne muerta, a carne podrida, para atraer a sus polinizadores, que serían las moscas y otro tipo de insectos que se alimentan de la carroña. Se puede propagar con muchísima facilidad, o sea, yo lo estoy haciendo constantemente, haces así, ¡pum!, ya está, ya tienes una ramita, lo pones en la tierra y ya tienes otra planta. Y solo decir también, pues, un poco lo mismo que con las demás suculentas que os estoy enseñando. Son plantas altamente invasoras, por lo que es importante vigilar cuando la pongáis en algún tipo de composición de suculentas, porque se esparcen mucho, ¿vale? Esto a veces es bueno, a veces es malo, esto ya cada uno que lo piense, a pensar. Y esta aquí está la planta. Y otra planta suculenta que creo que todos deberíais tener sin excepción, de forma obligatoria, es sin duda la Echeveria metálica, que es esta enorme planta suculenta que os he enseñado antes en la composición del principio. Está aquí. Este es un tipo de echevería. Ya os he dicho antes que para mí hay muchas echeverías que son como un poco más difíciles, pero sin duda la Echeveria metálica es la más fácil de todas y es totalmente preciosa. La echevería es una planta que se encuentra en la familia Crassulaceae y es un género que comprende 393 plantas distintas, o sea que es un género muy amplio. Y ya os digo, yo a veces he puesto pues distintas echeverías o plantas similares en la misma composición. Por ejemplo, la Echeveria pulvinata, que es un tipo de echevería muy famosa, muy popular, muchas veces la he puesto al lado de esta y siempre esta se la come. Siempre la Echeveria metálica se come a las otras porque crece mucho más grande y mucho más fuerte siempre. Es sorprendente. O por ejemplo, esta plantita de aquí que veis aquí al lado, esto parece... Bueno, yo me pensaba antes que era una echevería, se ve que no, esto es un Pachyphytum oviferum y es una plantita que tengo desde mucho antes que la echevería metálica, o sea, en esta composición la tengo de antes y mirad lo pequeña que es en comparación. O sea, es interesante saber que a veces, aunque haya plantas que parece que deban crecer a la misma velocidad y con las mismas condiciones, no es así. Hay plantas que son mucho más fáciles que otras y esta, la Echeveria metálica, es sorprendentemente fácil y rápida. Además, como podéis ver, se hace de un tamaño muy muy grande, mucho más, por ejemplo, que el Graptopetalum de aquí. O sea, se hace de un tamaño realmente espectacular y tiene unas tonalidades de color preciosas. Es una suculenta que, como os digo, crece muy bien tanto a pleno sol como a medio sol, medio sombra. Obviamente el color es más vivo, más fuerte cuando está más al sol. Y pues esto, que es una planta que, bueno, también se propaga súper fácil por hoja y si os gusta os la recomiendo un montón. Creo que es una planta un poco más inusual que, por ejemplo, un Graptopetalum, ¿sabes? Y igualmente fácil de cuidar, así que si os gusta os la recomiendo muchísimo. La próxima suculenta de la lista es la Kalanchoe oakleaf, o sea, Kalanchoe hoja de roble. Esta es una de estas plantas que yo creo que si no la conocéis, si no tienes ni idea de qué tipo de planta es esta, puede que te veas un poco intimidado por ella. Porque al fin y al cabo sí que tiene como una estética muy peculiar. Tiene las hojas así como blanquecinas, llenas de pelillos, muy raras, con una forma muy extraña. Y ya os digo, puede que intimide un poco su apariencia, pero os aseguro que no hay ninguna planta más fácil de cuidar que este tipo de Kalanchoe. Yo personalmente creo que es una de estas plantas que por el simple hecho de que es tan rara, o bien la amas con todo tu ser o la odias totalmente. A mí obviamente me encanta, me parece muy atractiva, me encantan mucho las Kalanchoes en general, ya lo sabéis. En este caso, como podéis ver, esta es una suculenta que se puede hacer muy grande, pero es que de hecho hay una variedad de Kalanchoe, que es la Kalanchoe bearensis, que se parece mucho a esta, solo que tiene las hojas como más robustas y más grandes aún, y esa Kalanchoe puede llegar a medir 6 metros de altura. O sea, que es un tipo de planta suculenta que se puede hacer como un árbol.
que es algo que yo no sabía que una Kalanchoe se podía hacer tan grande, pero sí. La Kalanchoe Oak Leaf, si no me equivoco, es un híbrido o bien una subvariedad de Kalanchoe bearensis, por lo que está un poco en el mismo nivel, aunque yo no creo que esta planta se pueda hacer tan grande como la bearensis. La Kalanchoe es un género de plantas con 125 especies dentro de ellas, muy distintas entre ellas, realmente muy distintas, y es curioso porque las que más se comercializan son las Kalanchoes de flor, digamos, las que destacan más por su flor, como es la Kalanchoe blossfeldiana, de la que ya os hablé en mi último vídeo. Pero yo, personalmente, la mayoría de Kalanchoes que tengo en casa las tengo por sus hojas. Me encantan sus hojas y de hecho es curioso porque la mayoría de Kalanchoes que yo tengo en casa de hojas bonitas son más fáciles de cuidar que, por ejemplo, estas así. Que estas sí ya son fáciles de por sí, pero esta, por ejemplo, la Oak Leaf, es más fácil todavía porque no tiende a pudrirse nunca. O sea, nunca la he visto morirse esta planta. Después, para que veáis, una variedad así de Kalanchoe un poco parecida a la Oak Leaf es la tomentosa, que es esta de aquí, pero sí que os digo un poco lo mismo. Esta vez es cuando el sustrato no es suficientemente drenante, sí que se tiende como a pudrir, es un poco más sensible. Esto os lo digo obviamente desde mi experiencia, la experiencia que yo he tenido con estas plantas. Obviamente cada uno aquí tendrá sus diferentes opiniones y experiencias con las plantas, pero para mí, ya os digo, esta es de lo más fácil que hay. Se propaga con mucha facilidad, crece muy rápido, crece muy bien, se hace muy grande. Y bueno, en todo caso, si os gustan las plantas suculentas así de un tamaño como más grande, os recomiendo sin duda esta variedad de Kalanchoe, la Kalanchoe Oak Leaf, recordad. Y hasta aquí estas 8 plantas suculentas extremadamente fáciles de cuidar. Estas 8 plantas suculentas perfectas para principiantes. Deciros que más allá de estas 8 plantas que os he enseñado hoy, hay muchísimas otras suculentas que tengo en casa y que creo que también serían una opción ideal para principiantes. Por lo que, si queréis una segunda parte de plantas suculentas, ponedmelo en los comentarios y empezaré a trabajar en este segundo vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. Chao.